Muy buenos días, hermanos. Una vez más les saludo con la paz del Señor. Gracias por conectarse este tiempo para tener esta reunión virtual, el modo que estamos empleando por ahora. Y decirles simplemente, hermanos, de mi parte que estamos bien en casa. Gracias a Dios todo está yendo bien. Mis hijos han salido a un pequeño viaje, mi hermano los llevó, estaban muy estresados, muy aburridos en casa, entonces justo mi hermano sacó unos días de vacaciones y se los llevó. Entonces ellos ya van a estar retornando el día de mañana. Solamente pedirles por el cuidado de ellos, de toda mi familia, que se han reunido justamente para pasar un tiempo, ¿no? En un lugar alejado y poder relajarse tal vez de toda la situación y solamente por eso, hermanos. Bien, hermanos, vamos a seguir esta mañana con el estudio de la palabra de Dios. Les voy a pedir, por favor, que vayan en sus Biblias al Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, y vamos a seguir estudiando justamente donde habíamos quedado la semana pasada. Siempre, hermanos, pedirles que por su parte siempre arreglen cuentas con Dios. Cada uno tiene que arreglar cuentas con Dios en su corazón para que también la palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, ¿no? Cuando no arreglamos situaciones, cuando no hablamos con Dios, entonces muchas veces nuestro corazón puede estar endurecido y la palabra de Dios no hace efecto en nuestras vidas. Creo que nos pasa a todos, nadie está libre de esto, hermanos, y siempre animarles a que podamos constantemente hacer esto. Eh, esta mañana, hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 12, Juan capítulo 12, versículo 12 al versículo 16. El título del mensaje, si usted está tomando nota, hermano o hermana, es una entrada humilde. Si ve en el versículo 12, imagino que tiene un título ahí su Biblia que dice la entrada triunfal en Jerusalén, y tal vez en letras pequeñas tiene las referencias de los otros tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas también relatan esta entrada. Este es uno de los pocos acontecimientos, hermanos, que encontramos en los cuatro evangelios. Vamos a encontrar paralelismo de diferentes historias, parábolas, milagros en más de 2 o 3 evangelios, pero son pocos los eventos que se repiten en los cuatro evangelios. Y si justamente estos cuatro escritores lo mencionan es porque es sumamente importante. Y esta mañana, hermanos, vamos a analizar un poquito de este pasaje y en qué consiste esta entrada humilde. Eh, Tal vez el contraste que usted puede ver entre el título que yo le he puesto al mensaje y el que dice la Biblia es cuando dice que es una entrada triunfal. Sí estamos hablando de una entrada triunfal, y estamos hablando de que Cristo Jesús va a vencer, ¿no? Después de concluir con todo su ministerio y concluir con todo lo que el Padre le encomendó, va a vencer de una forma bien interesante y diferente que cualquier rey lo habría podido hacer. Recordemos que Cristo Jesús tenía sus enemigos, que él estaba haciendo su ministerio y cada vez se estaba acercando más su hora. Hasta este entonces, hasta estos versículos, Cristo Jesús se había estado escondiendo de la gente, principalmente de los líderes religiosos que querían aprenderlo y querían matarle por todo lo que él estaba haciendo. Entonces, recordemos también, hermanos, que el miedo, el temor que tenían los líderes religiosos era perder ese poder que tenían sobre toda la población, ¿no? La población en general tal vez los tenía en alta estima y los favorecía, ¿no? Pero sabemos que no era correcto lo que estos líderes estaban haciendo porque estaban ahí por intereses personales, estaban por posición, estaban por economía y no estaban en realidad por hacer lo correcto, aunque eran personas muy preparadas, ¿no? Bien hemos dicho varias veces que los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas eran personas que conocían muy bien la palabra de Dios, que en ese tiempo constaba del Antiguo Testamento. Uh, Cuando entramos a este relato, hermanos, vamos a ver una entrada que va a ser cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, vamos a analizar y vamos a ver esta mañana 4 características de esta entrada tan humilde de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, versículo 12, Juan capítulo 12, versículo 12,
Vamos a leer el versículo 12 y 13 para entender cómo es que se introduce a este pasaje. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje ya podemos darnos una impresión. Es bueno que cuando cada uno de nosotros leamos la Biblia, tratemos de vivirla, tratemos de imaginar cómo era este escenario. Lo que también nos va a ayudar mucho es que en el caso de esta historia, por ejemplo, ir a los otros evangelios, ¿no? Y en un tiempo, hermanos, tal vez después de la reunión, en un tiempo que usted tenga para poder leer la palabra de Dios, lea esta misma historia para ver cómo lo relata Mateo, cómo lo relata Marcos y cómo lo relata Lucas también. Porque hay cosas que se complementan, hay cosas que tal vez Juan, el apóstol Juan no menciona, ¿no? Pero tal vez Mateo sí, ¿no? O puede pasar así con los 4 escritores. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios, podemos ver un panorama más amplio de todo lo que fue esta entrada humilde. La primera característica, hermanos, la vemos en el versículo 1, en la primera parte, solamente en las primeras 3 palabras. Y vamos a hablar del momento preciso. La primera característica que vemos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, de esta entrada humilde, es el momento preciso. ¿Por qué decimos el momento preciso? Fíjese, hermano, en su Biblia, dice el siguiente día. ¿De qué día estamos hablando? Retrocedemos a Juan capítulo 12, versículo 1, y podemos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo estaba en Betania. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Entonces, se estaba acercando la última fiesta de este año, ¿no? De la Pascua, y Cristo Jesús estaba 6 días antes de la fiesta ya en este lugar. Versículo 9 nos adelanta también la historia, lo que sigue pasando. Dice Juan capítulo 12, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo estaba en un tiempo aproximado y un poquito antes de que se dé la Pascua. Acá, hermanos, cuando el versículo 12 dice el siguiente día, está refiriéndose a que todavía no había llegado este tiempo de la Pascua. Faltaba algunos días para esta fiesta. ¿Por qué es importante analizar esto, hermanos? ¿Y por qué decimos que es el momento preciso, el momento exacto? Porque cuando nosotros nos vamos a Daniel a ver las profecías del Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta de que se estaba cumpliendo a cabalidad lo que se había profetizado. Solamente quisiera que lo anote, hermano, hermana, para no tal vez perder mucho tiempo, o si quiere puede buscarlo, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Yo lo voy a leer y quisiera que escuches. Es profundo el pasaje, pero nos ayuda a entender este momento que se explica en el versículo 12 del Evangelio de Juan. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, hermanos, cuando leemos este pasaje, tal vez necesitamos profundizarlo para entender exactamente el significado de las semanas.
¿no? Es verdad que el texto no habla de días, pero esta cantidad que el profeta Daniel menciona equivale a 483 años. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque recordemos que el templo de Jerusalén fue reconstruido. Entonces, Daniel lo que está diciendo en este pasaje es que a partir de la reconstrucción del templo, tiene que pasar exactamente 483 años para que el Mesías sea entregado, para que el Mesías muera. Eso lo había profetizado Daniel. Y cuando llegamos a esta fecha, hermanos, y el versículo el versículo 12 del capítulo 12 de Juan, dice: el siguiente día, aquellos que analizan la palabra por historia y por fechas llegan a la conclusión de que desde la construcción de este templo hasta este día habían pasado 483 años y la profecía se estaba cumpliendo a cabalidad. Es por eso también, hermanos, que nosotros confiamos en que Cristo Jesús es el Mesías. Es por eso que nosotros afirmamos de que Él es el verdadero. Porque han venido muchos en diferentes tiempos. Tal vez antes, en el tiempo de silencio, seguramente también se levantaron falsos mesías, ¿no? Así como hasta hoy en día siguen apareciendo diciendo que son el Mesías verdadero. Pero ninguno de ellos puede cumplir a cabalidad esta profecía. Y esta es una afirmación, hermanos, que debería fortalecer nuestra fe. Porque únicamente Cristo Jesús dio cumplimiento a este tiempo exacto. Por eso es que es importante analizar y decir que esta entrada, hermanos, fue tan precisa, fue en el momento preciso que se cumplió tal cual las Escrituras lo mencionan en el Antiguo Testamento. También debemos recordar, hermanos, que cuando los líderes religiosos estaban planificando matar a Jesús, lo estaban planificando para después de la fiesta. Ellos tenían planeado decir que acabe esta última fiesta de la Pascua del año para que después puedan aprender a Jesús. Seguían buscando la forma. Es en este momento que cuando usted puede irse a los otros evangelios, va a encontrar en medio de esta historia lo que es la traición de Judas. Los líderes religiosos ya habían contactado con Judas, Judas ya había aceptado el pago y estaban esperando el momento preciso. Entonces, esta fecha es muy importante, hermanos. Incluso hay grandes estudiosos de la palabra de Dios que dan una fecha exacta, ¿no? Dicen el día 9 del mes de Nisan, del calendario judío, pero eso sí puede tener variaciones, ¿no? Porque hay otros escritores que varían y pueden decir que fue días antes, días después. El hecho, hermanos, es que se dio en el año exacto que Daniel lo había profetizado. Entonces, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque este pasaje, estas pequeñas 3 palabras, nos dan una esperanza y una afirmación de que si Cristo vino por primera vez a cumplir su ministerio, a morir en una cruz y resucitar, ¿por qué no estar seguros de que va a venir de nuevo en las nubes? ¿Por qué no estar seguro de que nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con Él? Si la palabra de Dios se cumple tal cual, hermanos, nosotros debemos vivir con esa esperanza de que hay profecías que no se han cumplido todavía, pero gracias a Dios por estas pruebas que tenemos en su misma palabra, nosotros tenemos esa esperanza firme de que sí, un día Cristo va a venir por nosotros en las nubes. Punto número 2, hermanos, versículo 12 y versículo 13. La segunda parte del versículo 12 ya entra un poquito a la misma historia y vamos a hablar de una segunda característica. Vamos a hablar de una aclamación, pero esta aclamación es superficial. Punto número 2, una aclamación superficial. Fíjese, hermano, versículo 12 y 13, vamos a leerlo completo para entender lo que dice la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Por qué decimos una aclamación superficial, hermanos? Porque si nosotros hacemos memoria y vemos qué es lo que pasó en la historia, esta misma gente, estos grupos, estas multitudes, fueron los mismos que días después gritaban
y decían, crucifícale. Cuando el gobernador preguntaba, ¿no? Y primeramente dijo, ¿a quién quieren que suelte? Esta misma gente, en vez de elegir a Cristo, dijo a Barrabás, ¿no? Y cuando nuevamente les preguntó y les dijo, ¿qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Esta misma gente, estas multitudes que menciona Juan capítulo 12, también gritaron, crucifícale. Por eso es que le llamamos una aclamación superficial. Vamos a analizar un poquito más estos pasajes, hermanos. Dice primeramente grandes multitudes, no dice una multitud. Y esto nos lleva a pensar que habían diferentes grupos de diferentes lugares. Cuando Cristo Jesús hacía milagros, por ejemplo, la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000, había una sola multitud, es decir, Cristo Jesús iba por algún lugar y la gente se juntaba y lo seguía y seguía su recorrido, pero era una sola multitud. Sin embargo, acá el Evangelio de Juan dice que eran grandes multitudes. La primera multitud que encontramos, hermanos, la vemos en el versículo 9, que ya lo hemos leído. Un poquito más antes dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino por Lázaro, es lo que habíamos leído, por lo que se enteraron que Cristo Jesús había hecho y querían ver este resultado. Cuando la gente se entera de que Jesús está en Betania, ¿no? Entonces, hay una primera multitud que se va a unir, ¿no? Y empieza a tener curiosidad de saber quién era realmente o querían ver realmente a esta persona que había hecho tal milagro de tan grande magnitud que era resucitar a un muerto. Esta es la primera multitud que vemos. La segunda multitud, hermanos, que podemos ver también es la misma del lugar. Cuando hay una noticia, hermanos, cuando hay algo diferente, siempre la noticia corre rápido, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo contar, hermanos, acá respecto a mi barrio, no vamos a hablar de política, pero les voy a poner un ejemplo. Toda esta zona, ¿no? La zona de Sacaba, El Abra, una gran mayoría de los dirigentes apoyan al partido del expresidente. Y hemos tenido la oportunidad de ver muchas veces en vivo al presidente en ese tiempo inaugurando colegios, ¿no? Inaugurando pequeños mercados y cosas así. Entonces, la noticia corría, ¿no? Y decían, van a inaugurar y va a estar el presidente. Entonces, la gente se emocionaba y pasaba la voz y en los grupos de WhatsApp del barrio, ¿no? Y va a venir el presidente y la gente corriendo por la calle y diciendo, va a venir el presidente. Y mucha gente entusiasmada iban al colegio, al lugar donde se esté haciendo una inauguración y esperaban con ansias la llegada del presidente. Ahora, cuando está pasando esta escena, hermano, imagínese algo similar. La noticia de que un tal Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos ya era realmente algo que todos sabían, algo que se había extendido tanto que la gente sabía. Entonces, es de ahí de donde nacen diferentes multitudes. Primeramente, los curiosos que vienen a ver a Lázaro si realmente estaba vivo, ¿no? Y a ver a Jesús. Después, la gente del lugar. Y así, hermanos, podemos ver diferentes multitudes que estaban acudiendo, que estaban yendo al encuentro del Señor Jesucristo, pero no estaban yendo con la intención correcta. Y la tercera multitud que podemos ver acá, hermanos, es aquellos que venían para celebrar la Pascua. Se dice por historia que aproximadamente 1 millón de personas acudían a la capital, a este lugar, para llevar a cabo esta fiesta de la Pascua, que lo tenemos mencionado en Juan capítulo 12, versículo 1, que también ya lo habíamos leído. Entonces, habían diferentes grupos. Cuando nosotros vamos a Mateo, Marcos, Lucas, hermanos, vemos también que estos discípulos van a mencionar de que había multitudes atrás de Jesús, delante de Jesús, y había mucha gente. Pero ¿por qué decimos que era una aclamación superficial, hermanos? Porque ellos estaban por intereses equivocados. Cuando esta gente llegó, hizo cosas realmente increíbles.
el hecho de sacar una palmera, lo que menciona el versículo 13, ¿no? Ya después de que todos se enteran, dice el versículo 12, el versículo 13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirles. ¿Sabe cuál era el simbolismo de estas ramas en aquel tiempo, hermano, hermana? Estas palmeras eran utilizadas para celebrar una victoria. Cuando los ejércitos iban a la guerra, cuando los soldados iban a la guerra y regresaban victoriosos, la gente del lugar acostumbraba a hacer eso, sacaba palmeras y empezaba a agitarlas, y era una forma de celebrar la victoria, ¿no? Pero en este caso estaban utilizándolo para recibir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque claro, también se trataba de una victoria. Cristo Jesús había vencido a la muerte en el cuerpo de Lázaro, ¿no? Entonces, para la gente era como que no hay más, no hay mejor hombre que Cristo Jesús sea nuestro Rey. ¿Sabe por qué, hermanos? También era una aclamación superficial, porque el tipo de rey que buscaba esta gente no era un salvador. Era un rey político, un rey militar, un rey que podía imponerse, ¿no? Y que por la mente de muchos tal vez estaba pasando, como hoy en día igual nos pasa, ¿no? Decir, pucha, gracias a Dios, ya todos estos políticos corruptos ya no van a poder hacer nada, ahora tenemos realmente un rey. Pero todos pensaban en sus intereses personales. Nadie pensaba en salvación. Todos ellos decían, sí, que Cristo sea nuestro rey. Querían hacerlo el rey de los judíos, pero en ese sentido, en el sentido político, en el sentido militar, y no así como un salvador. Esta multitud opacó el verdadero significado que Cristo Jesús quería mostrar en esta entrada. Porque Cristo no entró, no vino con la intención de ser aclamado, ¿no? Pero sí tenía que hacerlo en cumplimiento al Antiguo Testamento, y porque ya estaba llegando realmente la hora en la que él tenía que morir. Hermanos, en este segundo punto lo que podemos aprender es que bien conocemos estos dichos. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Y es por eso, hermanos, que muchas veces tenemos que tener cuidado aún, ¿no? De gente que vive cerca de nosotros. Y no digo que todos seamos así o que todos sean así, sino que muchas veces, hermanos, podemos ver tal vez un rostro, ¿no? Con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho afán de querer ser amable, cuando en realidad el corazón es otro. Por eso, hermanos, siempre la recomendación es mostrarnos tal cual somos. Creo que nadie quiere ni espera a alguien perfecto. En todos los ámbitos de la vida, ya sea amistad, ya sea para casarse, ya sea para tener una relación de compañerismo, un grupo, lo que sea, lo que buscamos siempre es sinceridad, es transparencia, que las personas se muestren tal cual son. Claro, no nos va a gustar cómo somos, ¿no? Porque nos mostramos y empezamos a descubrir nuestro carácter y nuestra forma de ser. Pero es mejor, hermanos, ser transparentes en ese sentido. Y no fingir algo que en realidad no somos, ¿no? Y con esto, hermanos, yo no acuso a nadie de que tal vez en la iglesia de todo corazón cante y cierre los ojos y levante las manos. Amén, hermano, gloria a Dios. Dios sabe y conoce su corazón. Pero también debemos tener cuidado de que si realmente puede haber personas que puedan hacer todo esto y en realidad no sea cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña esta actitud de estas multitudes, ¿no? Que realmente clamaban e incluso hicieron dar mucho miedo a los líderes religiosos. Pero todo era falso, todo era fingido, todo era con propósitos incorrectos, hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado también en este sentido. Tercer punto, hermanos, versículo 14 y 15. Ya vamos a entrar ya a finalizar lo que es esta parte. Dice la palabra de Dios, versículo 14, y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hermanos, estos versículos dan cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9, lo puede anotar, y para que en otro momento lo vea.
y usted va a ver que las palabras son muy similares a lo que se menciona en el versículo 15, ¿no? Cristo Jesús estaba dando cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. También podemos ver como en el primer caso, cuando dice el día siguiente, que en este caso Cristo Jesús va a hacer exactamente lo que dice el Antiguo Testamento, esa profecía de Zacarías, y no así otros cristos falsos, que no van a dar ni han dado un cumplimiento a esto, aunque tal vez esto sí pueda ser manipulable, en el sentido de que alguien se presente como Cristo y quiera hacer una entrada sobre una cría de una asna, pero ya viendo y regresando al primer punto, nos damos cuenta de que nadie va a poder con exactitud hacer la entrada que hizo nuestro Señor Jesucristo en el momento indicado. Entonces, hermanos, la tercera característica que vemos de esta entrada humilde es el cumplimiento de la profecía. De la misma forma que hemos visto, lo que podemos sacar de este pasaje, hermanos, es la humildad que Cristo Jesús siempre resalta en su vida, ¿no? Imagínense, Cristo pudo, y claro que se lo merecía, entrar en un caballo blanco, uno de los mejores, y realmente presentar una figura que el pueblo estaba esperando. Pero en vez de eso, Cristo Jesús decidió cumplir con la profecía y entrar humildemente en un pollino, como menciona este evangelio, y también los otros. Bueno, acá dice asnillo, en los otros mencionan a un pollino, que viene a ser lo mismo. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta cómo es que Cristo Jesús no buscaba sobresalir, ¿no? Pero él sabía que se estaba exponiendo porque ya era momento de que lo arresten y de que después lo maten. Él estaba dispuesto a seguir todo lo que el Padre le había encomendado. Cuarto punto, hermanos, y terminamos versículo 16. La cuarta característica que vemos es el desentendimiento de los discípulos. Los discípulos no entendían en este momento lo que estaba pasando. Dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Hermanos, cuando Cristo Jesús fue glorificado, este pasaje está haciendo mención al momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Cristo Jesús resucitó, estuvo todavía un tiempo en la tierra, compartió tiempo con sus discípulos, dice la palabra de Dios que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado, y después de esto Él ascendió. Entonces, versículo 16, dice que en este momento es cuando realmente se abrieron los ojos de entendimiento de los discípulos para que puedan darse cuenta de que este momento, de esta entrada triunfal, esta entrada humilde, se había cumplido a cabalidad con la profecía, ¿no? Tal vez en este momento que estaban pasando las cosas, ellos no entendían, pero dice el Evangelio de Juan que después llegaron a entenderlo. Hermanos, en este sentido, tal vez nosotros tenemos que ver a Cristo Jesús no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Son cosas distintas, pero tienen que ir juntas, porque tal vez como en aquel tiempo la gente buscaba a alguien que gobierne, ¿no? Pero no buscaba una salvación. Tal vez nosotros podemos cometer ese error, pero al revés. Buscamos un Salvador, alguien que nos asegure una vida, pero no buscamos un Señor, alguien que gobierne nuestra vida. Cristo fue un rey único, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca buscó un reconocimiento, ni siquiera aceptación de la gente, ¿no? Él siempre fue humilde, siempre fue dócil, y derrotó a sus enemigos de una forma tan distinta a cualquier rey, porque otro rey hubiera agarrado un ejército y hubiera empezado a matar a la gente, pero Cristo Jesús, en vez de matarlos, prefirió morir y vencer a la muerte, y de esa forma vencer a sus enemigos. Nadie más hizo esto. Cristo Jesús fue rechazado en su primera venida, hermanos. Dice Juan 1:12, Juan 1:11 dice que Cristo Jesús vino a los suyos, refiriéndose al pueblo judío, dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y se abre la gracia para nosotros, que sí hemos recibido a Cristo Jesús. Espero que todos en el grupo lo hayan hecho
Y si hay alguien que no lo ha hecho, creo que es momento de hacerlo. Es momento de entregar nuestras vidas a Cristo y tener una relación estrecha con Él, con el Padre, y vivir conforme a lo que Él quiere. Hermanos, este es el pasaje, esto es lo que nos enseña la Escritura esta mañana, y yo le animo a que usted pueda descansar en las promesas, en las profecías que aún no se han cumplido, y que podamos aprender de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todos mis hermanos, gracias, Señor, por también ese entendimiento que tú nos das y esa esperanza y seguridad, Señor, de que las cosas pasaron tal cual lo dice tu palabra y que también van a pasar, Señor. Esperamos con ansias la venida de tu Hijo en las nubes para ser arrebatados, y que también, Señor, toda esta vida de sufrimiento y pruebas pueda pasar y estemos todo el tiempo contigo, Señor. Te agradecemos por ese tiempo, te amamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.